Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Pues buenas nos tardes. volamos de Andalucía a la Comunidad de Murcia, ¿verdad? Eh, Aquí al lado. Aquí, al lado, al lado. Antonio Meseguer es graduado en Historia, profesor de Geografía e Historia. Él estudió en la Universidad de Murcia y es profesor de Geografía e Historia de Educación Secundaria, máster en formación del profesorado y desde su trabajo de fin de máster se ha dedicado a el análisis de los libros de texto en relación con la educación patrimonial. Y Laura Arias y Alejandro Egea son docentes en la Universidad de Murcia, en didáctica, son profesores de didáctica de las ciencias sociales de esta universidad. Previamente a su labor docente, si yo no me equivoco, Laura ha estado trabajando en contextos museísticos y Alejandro en el ámbito de la educación secundaria, en los centros en instituto, ¿verdad? Han además desarrollado diferentes estancias en diferentes universidades de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, y juntos, así en trío, son responsables de la revista Pantarrey, de Historia Didáctica de la revista de Historia Didáctica de la Historia Pantarrey. Perdón. Nos van a presentar una ponencia que lleva por título La arqueología en las aulas, análisis de su representación en los libros de texto. Muchas gracias y cuando ustedes quieran. Pues muchísimas gracias. Antes de nada, para nosotros es un verdadero placer estar virtualmente con todos ustedes. Nos hubiera gustado, la verdad, nos hubiera gustado mucho más estar allí. Todo se ha dicho. Antes de empezar, quería agradecer en mi nombre y en el nombre de mis compañeros pues, la invitación del profesor Farrugía en su momento y el Departamento de Didácticas Específicas, la Universidad de La Laguna e incluso al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por la financiación de este proyecto tan interesante que están desarrollando nuestros colegas allí en la Universidad de La Laguna. Sin más dilación, pues vamos a empezar presentándonos, ¿no? Pues más o menos ya lo hemos dicho, pero pues Alejandro, servidor, Antonio, Laura, estamos en Murcia, en la otra punta, aquí en el sureste de la península ibérica, y estamos, especialmente Laura y yo, y Antonio ya lleva también dos o tres trabajos con nosotros, empeñados en demostrar las posibilidades que tiene la arqueología en educación. Y hemos dividido nuestra charla, nuestra sesión de hoy, en tres actos, ¿no? El primer acto, que me voy a encargar yo, es un poco para justificar e intentar demostraros el por qué vienen aquí estos tres señores de Murcia a hablarles de las posibilidades de la arqueología en la educación, ¿vale? Vamos a plantear esta primera parte en torno a por qué la arqueología y lo que podemos denominar fuentes arqueológicas como centro de interés en educación, y luego hablaremos sobre todo de los beneficios. Pero para entrar ahí, me gustaría plantearos la pregunta de las preguntas que todo profesor de instituto o todo profesor maestro de primaria que ha dado ciencias sociales alguna vez le han hecho, y que posiblemente alguno de nuestros compañeros en este seminario os ha hecho ya, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? ¿No? En el caso concreto escolar es muy habitual porque los estudiantes tienen siempre esa sensación de que lo que están haciendo en el aula no les sirve para nada, ¿no? Entonces, para calentar un momentito, sí que me gustaría, si podéis, si nos hacéis un momento el favor de entrar a esta página web que sería menti.com,
incluir ese código e intentar ordenar por orden de preferencia algunas de las cosas que posiblemente ya se han comentado en este seminario, ¿no? ¿Qué consideráis, para qué consideráis que es importante la historia, ¿de acuerdo? Entiendo que muchos de vosotros iréis votando. Ha sido fácil votar. Laura, ¿me confirmas que habéis podido entrar? ¿Vale? Bien. Vamos a ir viendo. Con el 5108 76 36 sería el código. ¿Para qué sirve la historia como docentes, ¿no? Como docentes, ¿no? En educación. Podríamos. Es importante cuando uno tiene que diseñar su estrategia en clase, ¿no? Y al fin y al cabo estamos, sobre todo el público, son futuros docentes, ¿no? De primaria y secundaria. Es muy importante que tengamos claro qué queremos conseguir con nuestra asignatura. Es muy importante que no sigamos la corriente, sino que nosotros tengamos como docentes claro el por qué estamos haciendo esto, para hacer valer realmente nuestras estrategias, ¿no? Y estar realmente convencidos de lo que, permitidme la expresión, que el producto que estamos vendiendo en el aula, ¿no? Que en este caso es la enseñanza de la historia, tiene cierto valor, ¿vale? Entender el presente, de momento, va en cabeza. La sociedad crítica, posiblemente alguno de vosotros esté pensando en algo, en algunas otras opciones van a ir saliendo muchas de ellas. Enseñar un método se nos queda prácticamente a la cola. Los errores del pasado, ¿no? Esta es muy llamativa, ¿no? Esta se repite hasta la saciedad. Es la típica frase que uno puede encontrar en Google de manera sencilla, ¿no? Y formar ciudadanos en democracia. Bueno, yo creo que está ahí, ¿no? Entender el presente, yo creo que es una de las yo creo que atención, tenemos un cambio en cabeza, para saber quiénes somos. Bueno, en realidad todas son correctas. Esto simplemente es que como futuros docentes, tengáis claro por qué vais a impartir, si es que tenéis que impartir, historia en una clase de primaria, en una clase de secundaria, porque nuestras estrategias didácticas en el futuro, que nuestros objetivos van a tener que ir encaminados. Tienen que ir encaminados a esta intención, ¿no? Bueno, yo creo que es suficiente entender, saber quiénes somos, crear una sociedad crítica, formar ciudadanos en democracia, que esto sería uno de los objetivos principales, por ejemplo, para la enseñanza de la historia en Estados Unidos, ¿no? Que es una y luego lo del método, ¿no? Creo que ya podemos dejarlo, tenemos bastantes votos. Pues muchísimas gracias, nos ha servido para y seguimos con en realidad, la historia sirve o debería servir. Digo debería porque, claro, tal y como está entendida en el currículum actual de nuestro currículum actual, perdonad, pero estoy teniendo... vale, ahora sí. La historia debería servir para muchísimas cosas, sobre todo entender el presente, ¿no? Despertar interés por el pasado, enriquecer otras áreas, introducir el método, introducir el método por ejemplo, para nosotros es fundamental. En primaria es clave lo de estructurar temporalmente nuestra mente, ¿no?
Desde el mundo anglosajón nos llegan corrientes de cambio, las denominadas, pues, el paradigma del pensamiento histórico, que estoy seguro que alguno de mis compañeros os ha podido hablar, os ha podido hablar de él. Y para el pensamiento histórico lo resumía Seixas en una frase que a nosotros nos encanta, que la enseñanza de la historia tiene sentido en educación porque de esa manera el alumno, el estudiante, se da cuenta de que la historia es como una especie de obra de teatro, ¿no? Pero que en realidad, cuando desarrollamos el pensamiento histórico con ellos, es como si el alumno estuviera en el backstage, ¿no? Entre bambalinas, que se diría aquí, ¿no? Es un poco, es una metáfora que nos gusta mucho y desde nuestra experiencia en secundaria hemos visto que la arqueología tiene mucho que aportar a todas esas funcionalidades que habéis dicho, que habéis dicho. Y es que además, acaba de hablar nuestro compañero, el profesor Cuenca, ¿no? De la importancia del patrimonio, ¿no? Y en concreto la arqueología es que tiene, los anglosajones dicen que tiene ese wow factor, ese elemento de motivación, ese sex appeal de lo arqueológico, ¿no? ¿Y por qué no utilizar ese sex appeal para conseguir desarrollar que la enseñanza de la historia, pues, sea más activa, que los estudiantes comprendan realmente cómo funciona la historia desde dentro y muchas cosas más, ¿no? Porque la arqueología, pues, trabaja efectivamente con hallazgos, pero con hallazgos a los que los vamos a convertir en fuentes. Recientemente hemos coordinado este libro donde el profesor Joan Santacana, que es sin duda alguna el pionero en esto de defender el uso de la arqueología como elemento educativo, hablaba de muchas cosas, ¿no? Descubría el pasado común, la imaginación, ese sex appeal que acabo de decir, ese potencial motivador, el método, que aunque se nos ha quedado en un sexto lugar, nosotros lo consideramos bastante clave, ¿no? Porque el método es lo que hace ver al estudiante que está realmente dentro de una obra de teatro, ¿no? En construcción. Y el desarrollo de múltiples habilidades. Desde nuestro punto de vista, cuando la arqueología llega al aula, ya veremos, luego vamos a ver a posteriori qué significa esto, de qué tipos de arqueología estamos hablando, sirve sobre todo para introducir ese método, porque estamos clasificando todo el rato fuentes y pruebas, vamos a aprender a observar, a hacer preguntas, a realizar inferencias, deducciones. Además de la metodología, sin duda alguna, desarrolla las habilidades del pensamiento histórico, el crítico analítico, porque está constantemente el alumno haciéndose preguntas, creando hipótesis, creando contrahipótesis, está siempre razonando, buscando una respuesta a ese, permitidme la expresión, ese enigma, muchas veces ese interrogante. Y sin duda alguna, que fue, si os tenemos que ser sinceros, fue la primera razón por la que hace ya casi 10 años empezamos a trabajar la arqueología en las aulas, nos sirve para trabajar esa conciencia cívica y esa importancia de defensa del patrimonio. Es decir, también tiene unos valores de conciencia ciudadana, ¿no? Tremendos. Y esto no hay que desdeñarlo. También nuestras investigaciones nos han llevado a darnos cuenta de que favorece el trabajo en equipo, ¿no? Y el proceso de investigación. Y claro, algunos de vosotros me diráis con razón, bueno, ya, pero es que la arqueología en educación solo nos va a servir para trabajar la prehistoria, solo nos va a servir para trabajar el mundo romano o como mucho la Edad Media, ¿no? Efectivamente, nuestro patrimonio es riquísimo y especialmente restos desde la prehistoria, ¿no? En el caso de estos son ejemplos muy conocidos, ¿no? El tema de la cultura argárica, acabáis de mencionar algunos de vosotros la cultura indígena, ¿no? de las Islas Canarias, también se puede trabajar a través de la arqueología. En nuestro caso, en nuestro ámbito del sureste, pues el mundo ibérico, los romanos, la Edad Media, muy bien. Pero, ojo, la historia moderna también tiene arqueología. La historia moderna también tiene arqueología y la historia contemporánea también tiene arqueología. Por lo tanto, la arqueología no se puede centrar solo en las fases prehistóricas o en la edad antigua, si me apuráis, ¿vale?
Y sin nada más, cedo la palabra a mi compañero que os va a desvelar el acto de esta sesión. Buenas. Recojo yo aquí el testigo para este segundo acto, ¿sí? Porque este segundo acto trata de intentar todas estas directrices que ha dejado caer Alejandro sobre lo importante que puede ser la arqueología en el proceso de enseñanza. Vamos a intentar ver cómo esto lo podemos traducir en una línea de investigación, que ya hay muchas, evidentemente. Se puede hablar de experiencias de arqueología en el aula y, en este caso, de libros de texto, que además es lo que nos permite conectar mejor con la temática de estas jornadas. Vale, si me puedes pasar la diapositiva, por favor. Bien, perfecto. Los libros de texto, aquí estamos. Los libros de texto, como dicen los estudios desde tiempos inmemoriales, desde incluso antes de que se inventaran los libros de texto, son una herramienta fundamental y principal en la vida cotidiana de un aula de secundaria o de primaria o de casi cualquier nivel. Lo decían los estudios más antiguos, pero también incluso otros más recientes, el DEVAS de 2019 lo ratificaba. Así que el libro de texto es el marco que tenemos para movernos en esta investigación. Evidentemente, estos libros de texto llevan incorporados unos lastres a la hora de presentar lo arqueológico, a la hora de presentar el patrimonio, por ejemplo, que suele quedar recluido como en una concepción monumental, como señalaba antes el profesor Cuenca, también que suele aparecer como un contenido conceptual y no se termina de entender como un método, todo eso también está presente en los libros de texto. Pero bueno, es la herramienta que tenemos para trabajar y como está ahí y no, se utiliza, pues tenemos que analizarla. Vamos allá con ello. Siguiente, por favor. Bien, nos planteamos, a la hora de ver cómo se trabajaba lo arqueológico en los libros de texto, nos planteamos dos objetivos de naturaleza muy distintas. El primer objetivo trata sobre definir la imagen y la funcionalidad asociada a la introducción de lo arqueológico en los libros de texto. Es decir, a ver cómo se contextualiza la arqueología, a ver cómo se representa la arqueología y todo lo que tenga que ver con lo arqueológico. Y el segundo objetivo, que trata sobre analizar el aprovechamiento cognitivo que se realiza de la disciplina y de su método. Es decir, ver qué aprovechamiento didáctico se está haciendo en los libros de texto sobre la arqueología. Muy bien, aquí tenemos nuestros objetivos planteados. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez que tenemos los objetivos, todo esto tenemos que traducirlo en una investigación. Puesto que creo que gran parte del público son alumnos de grado, alumnos de máster, que se van a tener que enfrentar más pronto que tarde con un TFG o con un TFM, no quería pasar por alto el tema de la metodología. Os la voy a desgranar un poco para que vean cómo hemos ido construyendo nuestra investigación por si os sirve de ayuda. Lo primero es dejar claro que cuando estamos tratando con un contenido como el de los libros de texto, que el tipo de metodología a la que tenemos que recurrir es una metodología cualitativa, es decir, una metodología que nos permita enfrentarnos a la información por su contenido, no solo por la forma que adopta, no solo por variables cuantitativas, sino por su contenido. Para esto es importante que vayamos muy bien equipados. Una de las cosas fundamentales de nuestro equipamiento tienen que ser las herramientas metodológicas. Hay mucha tradición de estudios de análisis cualitativo en didáctica de las ciencias sociales. Incluso para el tema del análisis de libros de texto vais a encontrar, cuando busquéis, que siempre hay buenas herramientas. Por ejemplo, nosotros nos hemos remitido al análisis de contenido de Andreu, al análisis documental de Vizquerra, y con todo eso se pueden construir unos buenos cimientos para ir construyendo una investigación. Lo segundo que tienen que plantearse si trabajan con libros de texto en una investigación de este tipo es intentar construir una muestra que sea representativa. En nuestro caso, como queremos trabajar la presencia de la arqueología, como ha dicho Alejandro, la arqueología está presente en prácticamente, puede servir como herramienta para construir el conocimiento en todas las etapas históricas. Pero cuando vemos los libros de texto, lo cierto es que se queda prácticamente condensada al hablar de prehistoria y de historia antigua. Y como el currículo académico limita esas temáticas, sobre todo a primero de la ESO, pues hemos trabajado con libros de primero de la ESO. Y lo segundo ha sido elegir unas editoriales que fueran representativas del ámbito en el que estamos. En nuestro caso, somos de Murcia y aquí prácticamente casi todos los institutos se lleva Oxford, Vicent Vive y Santillana para primero de la ESO. Así que bien, tendríamos más o menos las herramientas conceptuales que buscábamos, tenemos una muestra representativa, vamos a ver qué más necesitamos. Siguiente, por favor. Bien,
Llega el momento de plantearse, muy bien, esos objetivos que hemos planteado, ¿cómo se convierten en un análisis cuantitativo? Porque a esta altura lo único que tenemos es un montón de libros que puede ser que junten cientos de páginas con cientos de imágenes y mucho texto, y hay que ver cómo convertir eso en un análisis productivo. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es un registro para nosotros, es decir, cuáles van a ser las unidades de las que vamos a extraer la información. En nuestro caso, elegimos como registro cualquier mención explícita que se hiciera sobre la arqueología, sobre su método, tanto en formato de texto como en formato de imagen, de lo cual obtuvimos unos 139 registros. Y lo segundo, que ya es un asunto más complejo, era definir cuáles son las categorías del análisis, es decir, cuáles son las preguntas que le vamos a hacer a esos registros para extraer de ellos la información que necesitamos. El proceso de formación para desarrollar unas categorías de análisis es complejo, tiende a ser complejo. Nunca podemos abandonarnos a la ambigüedad en este campo. Siempre es importante que las definamos bien teóricamente y que tengamos claro en base a qué las estamos construyendo. Si me ponen la siguiente diapositiva, veréis cómo hemos planteado nuestras categorías. Tenemos unas cuantas categorías generales en las que se ve algunas categorías de identificación como la editorial o el formato y luego otras categorías que están pensadas específicamente para cada objetivo. Por ejemplo, para el objetivo 1, que era el que hablaba sobre la conceptualización de la arqueología, tenemos unas cuantas categorías en las que le preguntamos al registro en qué etapa de la historia está ocurriendo esto, dónde se ubica en el libro de texto, si en el texto principal, en el hipertexto o en la actividad, qué función cumple, cómo se enfoca la arqueología o cómo se representa, si de una manera científica, adaptada o romántica. Y para el objetivo 2, en el que trataba sobre el aprovechamiento didáctico, principalmente nos preguntamos qué demanda cognitiva se le pide al alumno, y si es alta, media o baja, y le hemos relacionado cada una de estas categorías con unos descriptores. Bien, es importante aquí que primero se haga un perfil teórico de estas categorías y que luego se ponga en práctica, porque aquí cuando se demuestra si las cosas funcionan o no es poniéndolas en práctica y eso nos permitirá ir afinando, dándonos cuenta por dónde falla el análisis, si no estamos pasando de concretos, de ambiguos, e ir dándole forma a eso. Muy bien. Una vez que las categorías están medio claras, le podemos dar forma a nuestro instrumento de análisis, que está en la siguiente diapositiva. Bien, nuestro instrumento no es ni más ni menos que una hoja de cálculo, formato muy sencillo, porque tiene las herramientas que necesitamos. Nos va a permitir introducir todas nuestras categorías y nos va a permitir incluso establecer opciones de respuesta cerrada, que luego vienen muy bien para la cuantificación de los resultados. Y, en fin, crear un instrumento de análisis que nos permita sacar adelante nuestra investigación. Aquí he señalado que también es muy importante, creemos nosotros, que haya un proceso de validación. Es decir, que sepamos, ya que estamos haciendo todo este esfuerzo y realmente queremos que nuestra investigación dé unos resultados valiosos, que hagamos un esfuerzo por validar nuestro instrumento, que hagamos un esfuerzo por asegurarnos de que funciona bien. En nuestro caso, por ejemplo, el proceso de validación externa consistió en pasar algunos ejemplos de registro a otras personas que están relacionadas con este campo de la investigación y las categorías de análisis y pedirles que hicieran el análisis. Como sus resultados eran prácticamente iguales que los nuestros, entendimos que el instrumento de análisis estaba bien formulado, que las categorías, que esas preguntas que le estamos haciendo a los registros estaban bien planteadas. Ahora, si sus resultados hubieran sido totalmente distintos a los nuestros, hubiéramos tenido que replantearnos cómo estaba planteado el análisis. Así que no me cansaré siempre de recomendar que cuando se construya una investigación de este tipo se hagan los esfuerzos necesarios para que el instrumento esté bien calibrado, para que funcione, porque si no puede ser que nos abandone a mitad del viaje. Bien, y si me pasa a la siguiente diapositiva, paso a comentar un poco los resultados de esta investigación, porque al fin y al cabo esto no va a ser solo una clase de metodología. Bien, el primer objetivo, que era el que trataba sobre la conceptualización de la arqueología, de cómo aparece representada, los hemos resumido en unos cuantos gráficos. El primero de ellos, que ven ahí, tiene una columna que es predominante sobre todas las demás. Sobre esa torre de Babel tenemos el número 67. Significa que de los 139 registros del primer análisis, prácticamente la mitad, 67, se corresponden con el tema de la prehistoria y ha seguido a mucha distancia con los contenidos de Hispania prerromana, Hispania romana o general. En general hemos metido
aquellas páginas fuera de los temas, las unidades didácticas en las que se habla de la arqueología de una manera, digamos, teórica. El segundo gráfico nos habla de cómo se han distribuido los registros en función a la función que cumplen y a la ubicación que poseen. Como ven, casi siempre aparece en la columna más importante, en la que aparece como enunciado y relacionado con el color amarillo, que son actividades. De todos estos objetivos, todos estos resultados que estamos dejando caer, luego en la discusión los afrontamos con un poquito más de calma. Ahora, si me puedes pasar a la siguiente diapositiva. Sigo comentando estos resultados. Todavía estamos en el objetivo 1, en el que trata sobre la representación de la arqueología en los libros de texto. El tercer gráfico es el que en el que intentamos cuantificar de qué manera se introduce la arqueología. Y verán que la columna que más registros tiene es la de arqueología. No es porque nos hayamos equivocado escribiéndolo, sino cuando escribimos arqueología nos referimos a la disciplina. Es decir, que se presentan los registros relacionados con la disciplina de una manera teórica. Se explica en qué consiste la disciplina, cuáles son sus procedimientos, pero no tiene una traducción teórica. Vemos que tienen menos importancia los registros que están ubicados como fuente o prueba, es decir, los que sí que nos permiten una interacción, o los que están basados en yacimientos concretos, que también nos van a permitir un análisis un poco más aplicado, un poco más práctico. El último gráfico del objetivo 1 es el gráfico número 4, en el que nos preguntábamos qué imagen se daba de la arqueología. Como ven, prácticamente la gran mayoría de los resultados está vinculada a una imagen científica de la arqueología, es decir, una imagen en la que se respeta el carácter científico, la aportación que tiene a la construcción del conocimiento, mientras que vemos que la imagen de algo romántico, que luego comentaremos lo que es, también prácticamente está desapareciendo. Bien, cerrados los resultados del objetivo 1, el que trata sobre la representación de la arqueología, pasamos a hablar en la diapositiva siguiente sobre los resultados del objetivo 2. Este objetivo, si recuerdan, era el que trataba sobre qué aprovechamiento cognitivo se está haciendo en los libros de texto que hemos analizado de la arqueología. Como verán, aquí lo hemos organizado según la demanda cognitiva, entre baja, media y alta, y cada una de esas demandas cognitivas está asociada a unos descriptores concretos. Aquí pasa algo que también han podido ver en la conferencia del profesor Cuenca, y es que los ejercicios de localizar información, los de baja demanda cognitiva, son los dominantes. Cuando decimos localizar información nos estamos refiriendo a estos ejercicios que te preguntan una fecha o un nombre que está en la página de al lado, o solo tienes que hacer ese tipo de búsqueda. Si nos vamos al otro extremo, a la alta demanda cognitiva, veremos que la gran mayoría de los registros se corresponden con la editorial Bits and Bytes, mientras que, por ejemplo, Oxford apenas tiene presencia ahí. Bien, estos son los resultados en bruto. Vamos a intentar trazar unas pequeñas líneas de reflexión a partir de ello. La discusión de los resultados, que aquí la tenemos. Empecemos con el primer objetivo, el que habla sobre la imagen de la arqueología, en cómo se conceptualiza la arqueología. Lo primero que hemos visto es que a partir del surgimiento de la historia, la arqueología parece que carece de protagonismo. Hemos visto que se concentraban en el tema de la prehistoria. Eso significa que si nosotros entendemos que la arqueología es una herramienta para construir el conocimiento, para que el alumnado comprenda todas esas cosas que nos está explicando Alejandro, cómo se construye un método para conocernos en el presente, para construir una sociedad crítica, significa que en el resto de temas eso se está dejando de lado. En la línea B he dicho que, sin embargo, sí que hay esfuerzos para integrar la mentalidad científica, es decir, el uso de pruebas en la creación del conocimiento. Es cierto que allá donde aparece la arqueología se nota que hay un esfuerzo por realmente integrarlo en la construcción de conocimiento, pero claro, si solo aparece ligado a una serie de temáticas muy concretas, estamos limitando mucho su potencial. Y en la tercera línea planteamos que la visión romántica, aquella visión de la arqueología que está relacionada con leyendas, con maldiciones, con Indiana Jones, aparece casi desterrada ya de los libros de texto en comparación con cómo se hacían las cosas hace apenas unos años, pero que solo Egipto se resiste a esto. Egipto parece ser que tiene un potencial místico y mágico que las editoriales de libros de texto no se resisten a explotar. Bien, aquí al final hemos titulado a esta discusión ¿Razones para un optimismo moderado? Porque lo cierto es que si comparamos estos resultados con los de otras investigaciones anteriores nuestras o de otros grupos de años anteriores, lo cierto es que sí que está habiendo un esfuerzo en los libros de texto. Se nota que hay una transferencia entre el mundo académico y las editoriales de libros de texto, pero también es evidente que muchos de estos
en muchas de estas cuestiones aún queda mucho camino por recorrer. Por lo tanto, si hay un optimismo, tiene que ser moderado. Paso ahora a discutir los resultados del segundo objetivo, que era el que hablaba sobre el aprovechamiento cognitivo. Lo primero es que, aunque les pueda extrañar por el gráfico tan polarizado que les acabamos de presentar, es que hay una mejora del aprovechamiento cognitivo con respecto a investigaciones anteriores. Por ejemplo, las de Jorge Sáez de 2011, de 2014 y algunas nuestras anteriores nos dicen que antes la baja demanda cognitiva era aún más imperante y que ahí poco a poco se está planteando esa mejora, pero quizás demasiado poco a poco. Una segunda cosa de la que nos dimos cuenta durante el análisis, algo que ya han constatado otros como Diego Luna, es que digital no significa necesariamente innovación en el campo del aprovechamiento cognitivo. Por ejemplo, nos sorprendió mucho el libro de Vicent Vives porque a la hora de comparar el libro físico con el libro digital, nos dimos cuenta de que muchas de las actividades más interesantes del libro físico, a la hora de pasarla al formato digital, perdían todo su potencial, se convertían en actividades de respuesta cerrada y de localización de información, lo cual nos resultó bastante chocante. Y la última línea que les planteo aquí es que, como ya ha constatado mucha gente que ha estudiado el estudio del patrimonio en los libros de texto, como José Farrugía, uno de nuestros anfitriones, que las imágenes parecen casi siempre como objetos descriptivos. Es decir, no se le está aprovechando realmente el potencial que tienen, tanto motivador como metodológico, para construir el conocimiento. Así que, de nuevo, en este objetivo, lo que vemos es que sí, que existen razones para el optimismo. Las cosas están cambiando en el mundo de los libros de texto, pero lo cierto es que este objetivo, este optimismo es muy moderado. Esto forma parte de un camino muy prolongado en el que, bueno, a veces se ven las cosas más claras y otras veces menos, pero bueno, ya para arrojar un poco de luz sobre lo que queda del camino, cedo la palabra a mi compañera Laura, que va a comenzar con el tercer acto. ¿Me has quitado? Un momentito, que nos hemos quedado con la presentación a medias. Perfecto. Bueno, el acto 3 y último acto de esta conferencia me toca desarrollarlo a mí y lo hemos venido a titular Arqueoconsejos. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de resumir todo lo que Alejandro y Antonio han querido mostrar brevemente en estos 30 minutos que llevamos de conferencia de manera muy gráfica, ¿vale? Se han introducido contenidos como es método, uso de pruebas, visión romántica de la arqueología, etcétera. Entonces, todo eso ahora lo vamos a ilustrar y vamos a intentar cerrar con una imagen en positivo, como decía Antonio, para un optimismo moderado y mostrar algunos ejemplos en los que se vea que, como efectivamente, incluso con los libros de texto se puede hacer una actuación en positivo sobre la arqueología y que podría trasladarse incluso a hablar sobre el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que destaco es en la votación, normalmente el método sale un poquito más arriba, ¿no? Nos ha sorprendido, pero estaréis pensando, hemos dicho que el método es el último en darle importancia y aquí al final la palabra método está saliendo en todas las diapositivas. Y es que, como veremos al final, la introducción del método histórico al final contribuye a la consecución de los otros objetivos que habéis planteado. No se puede aportar ningún elemento en positivo a la democracia, a la ciudadanía democrática y al hecho de convertirnos en ciudadanos informados si no sabemos analizar fuentes, por ejemplo, ¿no? Si no desarrollamos el espíritu crítico, y eso se hace con el método. Y digo esto porque, vamos, los ejemplos van un poco encaminados a esto, o sea que es todo como una conexión entre todo. Bien, vas a tener que pensar. Vale. Los arqueoconsejos, primer arqueoconsejo, ¿no? ¿Qué es la arqueología en concreto? Bueno, pues la arqueología no es solo lo que vemos en pantalla, que es lo que normalmente asociamos con ello, ¿no? La fase de excavación y la figura del arqueólogo en sí mismo, ¿no? Y entonces estas dos imágenes que pasarían por esa imagen estereotipada de la arqueología es la que buscamos insistentemente desterrar. ¿Por qué? Porque al final se quedan en elementos anecdóticos que no hacen bien ni a la arqueología en sí misma como disciplina y como profesión, ni siquiera al desarrollo de ningún tipo de habilidades de pensamiento, porque lo único que estás trabajando es vamos a decirlo sencillamente, la diversión, ¿no? Entonces, esta perpetuación de estereotipos pues
pues no va en beneficio de ningún tipo de objetivo que nos hemos planteado al inicio. Entonces, dicho esto, esta primera idea que tenemos que dejar fuera de nuestro rango de definición, vamos a ver los ejemplos con los que contamos. Siguiente. Vale. Bueno, pues si bien hemos dicho, fijaros, que la arqueología, el perfil este romántico de la arqueología, al que asociamos al arqueólogo como este loco personaje que busca hallazgos excepcionales, ¿no?, está desterrada de los libros de texto, excepto para la época egipcia, en la que se destaca de manera siempre constante, pues, por ejemplo, los hallazgos relacionados con la tumba de Tutankamón, etcétera. No pasa lo mismo en los libros de primaria. No los hemos incluido en el análisis, pero queríamos introducir esta imagen para que vierais a lo que nos hacíamos referencia con la idea de romántica. En nuestro análisis no hemos incorporado los libros de primaria porque la arqueología está prácticamente inexistente en ellos, ¿vale? Y cuando aparece, lo hace con este perfil romántico, que nada tiene que ver con la arqueología en realidad. Bueno, los tres conferenciantes de hoy somos arqueólogos y os podemos asegurar que nunca hemos ido con lupa y nunca nos hemos puesto el gorro de Sherlock Holmes para realizar nuestras tareas, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente lo curioso de cómo el mito se perpetúa en los libros de texto de primaria, ¿no? Siguiente. Luego, ese hincapié que hacemos también en la arqueología solo en la fase de excavación, ¿no? Y aquí vuelvo a recoger un extracto, uno de los pocos extractos sobre la arqueología que encontramos en los libros de primaria, donde se hace hincapié en la fase de desentierro, ¿no?, esa simplificación del lenguaje. Se excava y luego los que se ha encontrado se lleva al laboratorio, pero esa fase de laboratorio como una fase secundaria y anexa casi a la labor principal del arqueólogo, que es esta, ¿no? Ya encontramos un poquito más de complejidad cuando hablamos de los libros de primero de la ESO. Aquí hay un ejemplo más completo. Obviamente me podréis decir, claro, es que no es lo mismo los estudiantes de cuarto que los de primero de la ESO, efectivamente, pero hay vocabulario que sí que se podía introducir desde un inicio, como por ejemplo la última definición que pone en la diapositiva, ¿no? La arqueología se encarga de localizar, sacar a la luz, analizar. Bueno, es un vocabulario que es rico y comprensible, ¿no?, para asociarlo al hecho de la arqueología. Ya podéis ver también la transformación de la imagen, ¿no? Desaparece ese arqueólogo disfrazado, porque estaba disfrazado, ¿no?, y vemos una excavación real. Pero aún así, si veis, nos seguimos refiriendo a la arqueología en general. Todavía no ha aportado la arqueología nada al desarrollo de ninguna habilidad. Estamos en la fase de definición. Y este es uno de los problemas que planteaba Antonio, ¿no?, la frecuencia con la que esta fase de definición se encuentra en los libros de texto, pero sin que haya una fase de aplicación, de ejecución, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, ya damos un pequeño salto, ¿vale? Esto es primero de la ESO, en la editorial Santillana, y bien, aparece una excavación arqueológica, esa Atapuerca, además, que es muy conocida, pero ya primero introduce que es un yacimiento, como el método de trabajo, división en cuadrículas, que hace el arqueólogo, retira, dibuja, especifica más en detalle toda la labor. Cierra con que las piezas se llevan al laboratorio para calcular su antigüedad y analizarlas, y cierra con una pregunta de aplicación. ¿Y qué información podría obtenerse a partir del análisis de la mandíbula hallada en la cima del elefante, por ejemplo, ¿no?, abriendo el lugar a una discusión sobre el resto recuperado durante la fase de excavación? ¿Qué pasa? Que nos da información. Y vamos a abrir el debate sobre ello, ¿vale? Entonces, fijaros que de manera tan sencilla como a una explicación de tipo más conceptual y metodológico asociado a la arqueología, se puede abrir una línea de argumentación, ¿vale? Ahora bien, si encima la sustentamos, nos quedamos, ya nos vamos alejando de esa idea de opinar y empezamos a construir conocimiento. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de ese uso. Habéis oído que Antonio decía baja, media y alta demanda cognitiva, y seguro que a los compañeros que han estado en las anteriores ponencias os han hablado también de estas, porque bueno, es una clasificación que se hace en la Universidad de Valencia a partir de la taxonomía de Bloom, que seguro que os suena. Bueno, pues
muy recurrente es el encontrar actividades como la que os presentamos. He vuelto a coger una de primaria, porque como sabemos que parte del público es de primaria, para que vean que está presente en todos los libros. Ya hemos dicho, en primaria son poquísimos los ejemplos y este es uno de ellos. ¿Para qué se utiliza la arqueología? En este caso, los yacimientos. Simplemente para rellenar huecos que además, si leéis un poquito el texto, es de un libro bilingüe, bueno, pues que realmente no aportan información, es una narración un poquito cotidiana, banal, pero que realmente no aporta nada, ¿no? Entonces, aquí la arqueología es una decoración, podríamos decir, ¿no? Al hecho del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasamos a otra, porque estos son unos aspectos un poquito, ya hemos dicho, no queramos quedarnos con esto, ¿va? Entonces lo que hay en el libro no vale para nada. No, ya habéis visto la idea de Santillana, por ejemplo, lo que hay en el libro puede ser útil para arrancar preguntas, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo esas buenas prácticas, ¿no? Esos arqueoconsejos que queremos dejaros sobre cómo podemos hacerlo. No estamos en una excavación, no tenemos los objetos en nuestras manos, pero es que las imágenes que aparecen en los libros de texto o en Internet o cualquier imagen nos puede ayudar a abrir este debate y esta introducción del método, ¿no? ¿Cómo? Centrándonos en esa fase precisamente de laboratorio que es la que nos olvidamos que tiene la arqueología, ¿vale? Vamos a ver estos ejemplos que os comentaba. Bueno, empezamos por uno negativo, pero para que podáis ver los positivos, ¿vale? Este, si bien es de un libro de texto del año 2011, sigue presente en algunas versiones posteriores de otros libros, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo hay un objeto arqueológico, ¿vale? Pero fijaros en el nivel de descripción de la imagen y en las preguntas que lo asocian, ¿no? Vale, hay preguntas, pero ¿cómo molían el grano? Me lo estás diciendo en la imagen, se molía a mano. Explica cómo se elaboraba la cerámica, eso está en la siguiente imagen, perdón. Pero aquí, fijaros que en los textos señala absolutamente todo. Con la piedra se presionaban. Esta es la piedra fija, esta es la móvil. Por lo tanto, sí hay una pregunta, pero es que nos estás dando la respuesta. Imaginaros este mismo elemento sin información, ¿vale? Solamente a la imagen. Aquí sí que el alumno tendría que intentar ver la composición de ese objeto, por qué uno es cilíndrico, por qué está sobre el otro. Fijaros la rugosidad de la parte de abajo y hacer esa tarea de observación. Y entonces sí que podría llegar a deducir algo sobre la funcionalidad. Algo que sí que proporciona el siguiente ejercicio, también de Santillana. Cambia completamente la historia. Tenemos objetos aislados, pero fijaros, a mí esta pregunta es que me encanta. Una pregunta tan sencilla como, ¿qué cosas puedes saber de las personas que los fabricaron y los utilizaron estos objetos? Me parece tan genial que además si lo ponéis en práctica verás cómo puede llevar a una discusión. Es construir la historia de manera inversa. En lugar de decirle a nuestros alumnos, bueno, pues resulta que el hombre en la prehistoria pescaba. Bueno, pues esta frase se dice en el aula junto a cientos de frases que los alumnos oyen y que normalmente les entra por un oído y casi todas les sale por el otro. Muy poquitas se quedan en la retentiva de nuestros estudiantes. Pero si en cambio cambias el discurso y dices, vamos a conocer las actividades económicas de la prehistoria y vemos la foto del arpón y decimos, esto nos puede dar información. ¿Qué información nos da que haya un arpón? Es que tus alumnos inmediatamente te van a decir, es que en la prehistoria se pescaba, ¿vale? O el discutir sobre el hecho de que haya una sandalia con una edad determinada, con una cronología determinada. ¿Qué nos dice? Que de repente el hombre, que ha ido descalzo durante muchísimo tiempo, empieza a utilizar sandalias, empieza a pensar en vestimenta, en la moda, a distribución del trabajo. Bueno, nos permite trabajar un montón de contenidos asociados a una única pregunta y a la observación de un único objeto. El ejemplo que aparece abajo, si fabricaban arpones, los utilizarían para pescar, posiblemente estas personas vivían cerca del mar o de un río. Siendo muy correcto, yo siempre recomiendo dejarlo para una segunda fase. Primero dejar que el estudiante conozca el objeto, intuya y luego darle modelos de respuesta, ¿vale? Para así dejar un poco también esa libertad interpretativa, ¿no? Luego ya con ese ejemplo podemos ir construyendo más ejemplos. Es importante introducir el lenguaje deductivo entre nuestros estudiantes y este es un ejemplo de ello. Siguiente diapositiva, fijaros ya Vicens Vivens 2020. Esta es una de las mejores actividades que hemos encontrado entre los libros de texto. De repente, con una imagen nos dan la vuelta a lo que hemos estado viendo de te digo una imagen, te digo todo lo que hay y
y el alumno solo tiene que buscar información. Ofrece a sus estudiantes meterse en la piel, colaborar, y a mí me gusta mucho la palabra de colaborar, ¿no? Con el grupo de arqueólogos. No os convertís en arqueólogos, vais a colaborar. Y para ello tienen que observar las imágenes y contrastar con la recreación que se ha hecho desde la arqueología. ¿Cómo un arqueólogo ha recreado esto? ¿En qué pruebas se ha basado para recrear esta información? De repente nos están metiendo, como decía Alejandro, nos están metiendo en el backstage, ¿no? Estamos viendo cómo se ha construido. Es que luego lo que te vas a encontrar en el libro de texto no es el objeto arqueológico, es la reconstrucción. Y al final nuestros estudiantes piensan que es que en la arqueología todo viene dado. Y cuando van a un yacimiento y ven que solamente hay una fila de piedras, dicen, ¿pero qué es esto si aquí no hay nada? Porque no han entendido ese proceso. Nunca les hemos enseñado el proceso, les hemos enseñado el producto final. Y sin embargo, con esta mera imagen tenemos el proceso y el producto final. Si encontráis actividades de estas, no podéis pasarlas por alto, porque es que a partir de esta actividad se puede construir todo el discurso histórico. Y esta es una de las actividades a las que hacía alusión cuando Antonio hablaba de alta demanda cognitiva, de introducir el uso de pruebas, esas pruebas, y no la arqueología en sí misma, no el yacimiento en sí mismo, sino el uso de pruebas, ¿no? La siguiente imagen, bueno, esta es continuación de la anterior, se basa en el mismo elemento, ¿vale? Pero ahora un yacimiento distinto. Antes era un hábitat estable, ahora vemos simplemente algo más ritual, ¿no? Y entonces ya nos mete en ese mundo de las mentalidades. Pero sigue la misma estrategia. Ambas actividades tenían un apartadito, no sé si os habéis fijado, que pone rellena la tabla con los datos del yacimiento 2. Vamos a ver la tabla. En el libro simplemente aparecía una tabla en el que te pedía que el estudiante, a través de la observación, clasificara los objetos atendiendo al nombre, al material, que hiciera un dibujo, la funcionalidad y la etapa de adscripción. ¿Qué está haciendo? Una clasificación, ¿vale? Una clasificación de objetos que ve que no aparecen en el libro de texto y para los que seguramente tengan que buscar información para conocer. Además, podrá ver la diferencia entre esos materiales que estamos cansados de escuchar, que el paleolítico es la edad de la piedra antigua y el neolítico la edad de la piedra nueva, sin saber a qué nos estamos refiriendo con esto. Ahora ya, observando objetos, ellos van a poder darle corporeidad, ¿no?, a esas ideas. Vale, clasificación, que es una actividad con media demanda cognitiva. Pero lo que decía Antonio, oh Dios mío, llega el mundo digital. Y esa actividad, que era una actividad abierta, basada en la observación, de repente en el libro de texto digital nos encontramos con esto. Yo creo que solamente con verlo veis la diferencia, ¿no? Grupo de palabras en las que el alumno solo tiene que mirar el objeto y seguir con flechas. Ya no está ese proceso donde el alumno es más protagonista, busca información, se para un momento a mirar. Ahora ya solo tiene que buscar y seleccionar, ¿vale? Misma actividad, misma esencia, pero demasiada información, como hemos visto que pasaba con el molino, ¿vale? Formato digital y formato en libro. ¿Pasa a la siguiente? Bien. Luego nos encontramos otras actividades que esta la hemos incorporado porque como advertencia, ¿no? No os fiéis de los titulares. El titular de esta actividad dice, interpreto fuentes materiales, pero si nos vamos a la actividad vemos como queda muy lejos de interpretar una fuente material, ¿no? Tenemos 2 fragmentos cerámicos con elementos iconográficos estupendísimos y parece que nos dice, ostras, vamos a leer aquí la Odisea a través de la cerámica, me parece fantástico. Pero resulta que nos vamos al texto y nos lo da todo dado, ¿no? Dice, las imágenes pertenecen a las cerámicas griegas que muestran 2 episodios de la Odisea. Para resolver las actividades debes buscar información en Internet. Ya por de pronto hemos dejado el objeto de lado, la arqueología la hemos aparcado, ¿no? Y si además nos vamos a la única parte en la que hace referencia a las cerámicas, vemos cómo nos las describe. En la imagen 1 podemos ver, en la imagen 2 podemos ver, por lo tanto, el objeto es anecdótico e ilustra, pero no es objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Aquí tendríamos que cambiar completamente el enfoque. Sin embargo, mismo libro, siguiente actividad sobre una pintura mural de una tumba egipcia, tenemos aquí un poquito más de acción, ¿vale? Interpreto fuente de materiales, vamos a ver qué hace ahora. Dice, vemos este fresco y de aquí, de este fresco, que representa escenas de vida agrícola,
podemos conocer las tareas que se realizaban en el Antiguo Egipto. Ya no nos vamos a un párrafo y nos vemos sobre la importancia del mundo agrícola en el Antiguo Egipto, etcétera, etcétera. Es que ya tenemos un fresco que fijaros la importancia de la agricultura para que esté representada dentro de un fresco, ¿no? Podemos hacer ver a nuestros estudiantes cómo los arqueólogos saben de los procesos económicos gracias a fuentes de información como esta, ¿no? Os he puesto una mano para abajo roja porque otra vez nos pasamos de información, incorporamos ya transportar, arar, espigar. Bueno, dejemos que nuestros alumnos abren primero y luego, si vemos que necesitan un apoyo, démoslo, pero no nos adelantemos y incorporemos información de más, ¿no? Siguiente ejemplo. Y luego un ejemplo, una idea que además consideramos fundamental es el uso de esa arqueología, pero para construir el discurso. Hemos estado viendo la arqueología en actividades, la arqueología en texto, pero para hacer alusión a la disciplina. Pero ahora vamos a ver cómo la arqueología también se puede utilizar como prueba dentro del propio texto y veréis qué sencillito es y cómo incluso lo podéis aplicar de manera oral en cualquier momento en el aula, ¿no? Nos gusta el parrafito que hay justo cortito que pone, también se ve prehistoria, ¿no? También sabemos que comían marisco porque se han encontrado yacimientos con montones de conchas vacías. ¿Qué estamos enseñando a nuestros estudiantes con esta simple frase? ¿Cómo se construye ese proceso deductivo? Es que los historiadores, los arqueólogos no dicen que en la prehistoria se comía marisco porque sí, ¿no? Es que hay una prueba, ¿no? Un uso de prueba en el discurso. Pero es que además incluso se incorpora, esto es muy reciente, esto en los libros anteriores a 2020 no estaba, y de ahí que hablamos de este aspecto positivo, ¿no? De que la ciencia actual, la disciplina de la didáctica de la historia está empezando a entrar dentro de estos materiales. Es que incluso si leemos el textito de al lado, con la pregunta es, ¿lo sabemos todo sobre la prehistoria y sobre su arte? Ya nos está diciendo, espera, que la historia no está escrita, que construimos la historia con fuentes y a veces tenemos que cambiar las interpretaciones. Y ese texto va sobre eso, de cómo nuevos estudios hacen que lo que pensábamos que era A, resulta que es B. Y eso lo sabemos gracias a nuevas pruebas. Cosa que también se hace en el ejemplo siguiente, hablando de que unos nuevos análisis sobre las pinturas rupestres han detectado que esas manos que aparecen en las pinturas rupestres, muchas de ellas pertenecen a personajes femeninos, cuando todos teníamos en nuestro imaginario colectivo al hombre de la prehistoria, hombre, pintando en esas paredes, ¿no? Entonces, simplemente con estos ejemplos que consideramos fundamentales que estén, ¿qué estamos haciendo? Trabajar esa contestabilidad de la historia, el hecho de que la historia no es algo cerrado, la historia se construye. Y ahora venimos con esa parte con la que empezaba Alejandro, ¿no? La historia se construye, todo se construye, las opiniones cambian, incluso la ciencia cambia con la adquisición de pruebas, de nueva información. Haciendo este tipo de tareas, lo que estamos haciendo con nuestro alumnado es enseñarles que con la llegada de nueva información, nuevas pruebas, nos convertimos en personas flexibles que somos capaces, ¿no? de cambiar esas opiniones, de no tener ideas cerradas, sino de ser permeables al cambio, permeables a las interpretaciones. Este es el último ejemplo que queríamos mostraros, sobre todo para acabar con esta idea de se pueden hacer muchas cosas y no tenemos que ser freelance actuando en solitario. Incluso los libros de texto ya nos pueden dar este soporte. Si bien es verdad que son minoritarios y que habéis visto que se ciñen los ejemplos a la prehistoria, no hemos podido encontrar de muchas más épocas, como os ha mostrado Antonio. Pero bueno, es un primer paso y viendo estas ideas y viendo cómo se pueden construir, desde aquí os animamos a que utilicéis esas imágenes que nos proporcionan los libros de texto, que no son más que ayudas, recursos que tienen que estar en el aula, pero no son los protagonistas tenéis que ser vosotros y vuestros estudiantes, bueno, pues que deis el salto y empecéis a formular este tipo de preguntas con los soportes que tenéis a vuestra disposición. Y bueno, ahora sí, ya cierro el acto, este es el último acto, cierro la presentación y agradecer a la organización del Congreso que nos haya dado esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por esta interesante aportación, interesante, sugerente y efectivamente, como ustedes han dicho, esperanzadora, ¿no? Hay aquí una pregunta que nos hacen, dice, en Canarias la Ley de Patrimonio Cultural comprende un problema en cuanto al patrimonio arqueológico, pues suele
ofrece un ámbito de protección al mundo indígena. No es una pregunta exactamente, sino un comentario en cuanto a que no aparece, no da el mismo tratamiento a todos los elementos patrimoniales. Y preguntan por su opinión con respecto a eso. No sé si he llegado a entender la pregunta. Sí, A ver, o sea, si entiendo es que solo el patrimonio cultural, la ley de patrimonio cultural solo ofrece protección al vinculado al mundo indígena. Es así, lo desconozco, pero me parece... Bueno, no, realmente, realmente es que la ley de patrimonio cultural ofrece protección a un patrimonio muy amplio, no solamente el patrimonio indígena. Sí. Entiendo yo que ha sido un planteamiento que algún participante consideraba que era así, pero no. La Ley de Patrimonio Cultural Canario es bastante más, o sea, protege todo el patrimonio arquitectónico, diferentes tipos de bienes muebles e inmuebles. Igual desde el punto de vista arqueológico es cierto que posiblemente, como pasa en otros muchos sitios, no hay una tradición de excavar algo más. Esto pasa bastante, pues lo que sería la arqueología industrial, por ejemplo, que prácticamente pasa desapercibida, o el tema de hacer una excavación en un monasterio del siglo XVI-XVII, ¿no? Pues es como algo muchas veces raro, ¿no? Bastante raro. Esto ha pasado incluso en la región de Murcia, donde la arqueología medieval, recuerdo que Murcia es una ciudad fundada en época islámica, ¿no? Prácticamente ha sido hasta los años 80, era una arqueología que casi no se hacía y muy mal, muy poco considerada, y de hecho Murcia ciudad prácticamente, aun siendo una fundación islámica, pues prácticamente no tiene casi nada, para lo que era, casi nada visitable de esta etapa, ¿no? Porque interesaba a los romanos, interesaba la prehistoria, pero no interesaba estas etapas relativamente recientes. Estamos hablando de 1000 años, ¿no? Pero relativamente recientes. Sí, en Canarias, desde luego, lo que sí ha pasado es que efectivamente la intervención arqueológica sobre el patrimonio se ha hecho sobre todo en el ámbito del patrimonio indígena anterior a la conquista castellana de las islas. Y solo desde fechas muy recientes ha comenzado a proliferar otro tipo de intervenciones en contextos del siglo XVI, del siglo XVII, incluso recientes, como ustedes decían bien, del ámbito contemporáneo, ligado a las fosas comunes de época de la Guerra Civil, pero esas intervenciones son recientes y mucho más escasas en relación con las intervenciones que se han hecho en el ámbito de la población prehispánica en las islas. Esto está relacionado con lo que decía el profesor Cuenca, ¿no? De que la propia sociedad, al final, elige cuál es su patrimonio a defender, a valorar, o en este caso a excavar. Es decir, la sociedad a través de sus representantes políticos, y entonces somos hijos de nuestro tiempo. Y entonces en cada momento pues vamos a defender un patrimonio, vamos a investigar más en un patrimonio o en otro. A mí sí me parece muy interesante con respecto a la propuesta que ustedes han hecho, resaltar los aspectos metodológicos de afrontamiento de la arqueología en el aula. Y eso ponerlo en relación con las encuestas que nos han pasado tan interesantes, para qué estudiamos historia, si lo relacionamos con la arqueología y vemos que en el último lugar aparece para enseñar un método que estaba muy poco señalado por todos nosotros y nosotras, pues ustedes han demostrado lo importante que es el método en la manera, pero no ya el método arqueológico, sino la metodología en el aula a la hora de acercarnos a esos referentes patrimoniales, ¿no? Ha sido un ejemplo magnífico de el patrimonio no es un adorno de los libros, sino el patrimonio es una vía de acceso, de construcción del conocimiento para el alumno y para la alumna, no para el docente, ¿no? Forma parte de la tarea de aprendizaje dentro del aula. Creo que eso es muy importante.
Claro, si es que además el propio patrimonio es que te permite prácticamente construir cada frase que aparece en el libro de texto. Esta mañana precisamente estaba en clase con mis estudiantes, en clase digital, claro, en clase virtual, y hablábamos de una frase sobre la rápida conquista castellana en América, etcétera. Y claro, la superioridad militar, dices, bueno, pero es que esto a lo mejor un alumno que lo está leyendo en cuarto de primaria no lo puede representar y sin embargo tenemos una fuente perfecta en la que se ve claramente la diferencia técnica y no necesitas frases, solo necesitas una buena fuente que no que ilustre ni siquiera, sino que el alumno vea, le preguntas, ¿qué crees que está pasando? Y ellos te van a dar la respuesta y van a construir esa frase que aparece en el libro de texto que de otra manera no hubieran entendido ni le hubieran dado importancia alguna. Entonces, el libro de texto que te da ideas como docente, porque nos da muchísimas ideas, si lo cogemos antes, si lo trabajamos antes, intentamos buscar esas fuentes, sobre todo para estas primeras etapas arqueológicas, que nos permitan apoyar las frases que aparecen, bueno, de repente la enseñanza, claro, se transforma completamente. Absolutamente, claro. Pues Laura, Antonio y Alejandro, muchas gracias por la intervención y si les parece, pasamos entonces a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.